Muy buenas tardes a todos, son las 6 menos 20, una hora menos en Canarias. Comienza a esta hora la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día vamos a dar los datos, la diferencia con los días anteriores es que hoy es viernes y como ya hicimos el viernes pasado, vamos a hablar de más datos que el número de casos y el número de fallecidos. Voy a empezar con otras cifras que son las que, como hemos comentado en estos días, son las importantes ahora desde el punto de vista de control de transmisión. Siempre digo, todas las que nos permiten entender lo que ha pasado y lo que seguirá pasando son importantes, pero ahora el objetivo es el control precoz, la forma de detectar de la forma más precoz posible cualquier caso y actuar alrededor de ese caso de la forma más rápida. En ese sentido, nos interesa mucho el identificar los casos sospechosos para poder hacerles las pruebas diagnósticas. Durante esta última semana se han identificado en España 57.372 casos sospechosos, 32.954 en primaria, en atención primaria, y 24.428 en atención hospitalaria. Es una muy buena cifra de sospecha, sobre todo valorando el periodo del año en el que estamos y valorando el momento que estamos de la epidemia, en el que ya los casos sospechosos van bajando porque cada vez hay menos personas con sintomatología compatible. Estos datos son buenos, pero además se han incrementado, no demasiado todavía, pero se ha incrementado en 2 o 3 puntos porcentuales el número de todos esos casos sospechosos a los que se les hace una prueba diagnóstica, una PCR. En atención primaria se ha conseguido hacer al 86% de esos 57.300 y pico casos, y en atención hospitalaria, de los 32.900 y pico casos de primaria, y en atención hospitalaria al 90% de los 24.400 casos sospechosos que se han detectado, lo cual es una cifra muy, muy buena. Es verdad que lo ideal sería llegar al 100%, pero también es cierto que no siempre se consigue, hay quien puede rechazar hacerse la prueba, pero también es cierto que los que se identificaron ayer pueden estar todavía pendientes de resultados, con lo cual la cifra real podría ser incluso un poquito mayor. Pero en todo caso sigue siendo una cifra muy, muy buena. También nos interesa mucho valorar si hay transmisión a partir de estos casos hacia sus contactos. Y lo cierto es que progresivamente vamos viendo que, ya sea por las medidas de prevención que tienen tanto los casos como los contactos, todas las personas, de hecho, que estamos aplicando, como por la posibilidad de que los contactos vengan de otros casos que ya han estado enfermos, solamente un 8% de los contactos estrechos que se han seguido durante esta última semana han desarrollado sintomatología. Esta sintomatología, la han desarrollado en total, de ese 8% corresponde a 94 contactos que han desarrollado síntomas de coronavirus, siendo contactos estrechos de personas identificadas como casos. Todo esto nos indica que estamos teniendo una muy buena reactividad, una muy buena capacidad de detección, y si lo combinamos con los tiempos entre que se detecta ese caso sospechoso, se le hace la prueba y se tiene el resultado, vemos que esta realidad de precocidad a la hora de detectar y de tomar decisiones es incluso mayor cuando vemos que los tiempos entre cada uno de esos valores se mantienen como veíamos la semana pasada. El tiempo entre el inicio de síntomas hasta que se realiza la primera consulta en los últimos 7 días ha sido de un promedio de un día, con cierta variabilidad entre el mismo día y 2 días, pero el promedio es de un día. Desde que se inician los síntomas hasta que se realiza el diagnóstico, el promedio es de 2. Esa variabilidad hasta ahora es de 1 a 4 días, pero el promedio es aproximadamente de 2 días. Lo que implica que entre la consulta y el diagnóstico es de promedio un día, con una variabilidad de entre 1 y 2 días. Es decir, hemos conseguido implementar a nivel nacional un sistema de vigilancia que nos permite reaccionar realmente rápido. Todo esto nos ha hecho detectar en los últimos 7 días un total de 249 casos confirmados en los últimos 7 días. Los que se diagnosticaron con fecha de diagnóstico de ayer fueron 177, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido 249. Otro valor que, como siempre, nos interesa mucho es el de los fallecidos, aunque, como saben, no representa ningún valor que afecte a la transmisibilidad a fecha de hoy. Los fallecidos son personas que se infectaron hace un tiempo, puede ser más largo o más corto,
Algunos de ellos pueden haber pasado incluso semanas, en algún caso más de un mes o cerca de 2 meses en los hospitales. Y en los últimos 7 días, con fecha de defunción de los últimos 7 días, han fallecido 52 personas. No quiere decir que no se hayan detectado algunos más, pero con fechas de defunción, que no se han notificado algunos más, pero con fecha de defunción previa. Todo esto, los fallecidos, están en relación básicamente con la gravedad de los cuadros. La gravedad de los cuadros la estamos valorando con los datos de hospitalización. Los hospitalizados en principio son casos más graves, aunque sabemos que ahora, en este momento de la epidemia, se hospitalizan casos algo menos graves de lo que se hospitalizaban en el momento álgido, en el que los casos que no requerían sí o sí la hospitalización, se prefería hacer un tratamiento domiciliario. En el hospital, la fecha de ayer, fecha de día 3, y durante los 7 días anteriores, habían hospitalizados 3.469 personas, 2.823 de ellas en hospitalización convencional y 527 en camas de cuidados intensivos, con o sin respirador. Esto implica que, comparado con los 631 personas que teníamos la semana pasada en cuidados intensivos, ha habido una reducción de casi 100 personas. Desgraciadamente, algunos de ellos habrán fallecido, pero otros habrán sido dados de alta. Igual que de los 4.000, me parece eran 4.400, 4.600 casos que había hospitalizados la semana pasada en camas convencionales, esta semana tenemos 2.823. Es decir, la evolución de la epidemia se está observando no solo en los datos de nuevos casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días, sino también en la ocupación de nuestros hospitales, los casos más graves y los fallecidos, que van poquito a poco manteniendo esa tendencia a la baja. Esto no implica que todo el resto de los 240.000 casos que tenemos en total se hayan curado. Puede haber todavía algunos que estén en aislamiento domiciliario, en tratamiento domiciliario, que todavía no estén dados de alta. No serán muchos y en todo caso son casos leves. Pero desde luego, como casos graves, ahora mismo tenemos únicamente 3.469 de los 240.000 casos que hemos llegado a identificar en España, a identificar a través del sistema sanitario. Si además añadimos a estos datos, algunos datos de laboratorio, de los que ya vamos disponiendo con una frecuencia y con una calidad cada vez mejor, sabemos que en esta última semana, en la semana anterior, se hicieron 314.737 pruebas diagnósticas de PCR. No todas a casos sospechosos nuevos. Hay pruebas que se hacen para verificar que alguien no ha desarrollado síntomas. Hay muchas de ellas que obviamente dan negativas y hay muchas otras que son incluidas en algunos estudios concretos, barridos, etc. Pero el caso es que tenemos 314.737, que mantiene la misma línea, un volumen similar a lo que se viene haciendo en las semanas previas, incluso estando en un periodo de menor transmisión y, por lo tanto, menor número de casos de lo que teníamos antes. Lo que implica que ese esfuerzo de sospecha y de diagnóstico precoz que estamos haciendo se refleja también porque, teniendo menos casos, mantenemos el mismo número de pruebas diagnósticas y, por lo tanto, no se evita hacer diagnósticos por poco florido que sea el cuadro clínico que presenten los pacientes. Esto nos da, en el total de todo el periodo epidémico, llevamos más de 2,5 millones de PCRs, lo que representa aproximadamente casi 54 pruebas de PCRs por cada 1.000 habitantes, lo cual es una cifra muy adecuada, muy buen dato, en el orden de los primeros, no sabemos exactamente en qué ranking exacto, pero en un orden de los países que hacen una cifra de PCRs muy importante, lo cual nos pone en una situación, como reflejan los datos de evolución de la epidemia, muy favorable para pensar que estamos realmente más o menos controlándola. Como hemos dicho algunos de estos días anteriores, nos vamos a enfrentar ahora, de aquí al futuro, a algunas de las cadenas que no están controladas y que han podido pasar inadvertidas, pero sobre todo, a medida que nosotros estemos cada día mejor, como lo vamos estando, vamos a tener que enfrentarnos a los casos importados que nos puedan venir.
lo cual se tratará de controlar de la mejor manera posible. Tenemos, como vemos, un sistema muy sólido que nos va a permitir reaccionar a tiempo, pero sí que es verdad que va a ser un esfuerzo extra para los servicios de salud pública y los servicios incluso asistenciales, los servicios de sanidad exterior, que van a tener que hacer un esfuerzo extra para tratar de reducir los riesgos en la importación, pese a que progresivamente se van abriendo las fronteras a la entrada de nuevo de viajeros internacionales. Yo creo que ya me he extendido bastante con datos por hoy. Podemos pasar a las preguntas.